Placebus. ¿Ciencia o magia? Hola y bienvenidos al segundo programa de Placebus, Ciencia o Magia. Tanto Placebus como yo os damos la bienvenida. Recordad que este es un programa que tiene 4 pequeñas secciones y en la última de ellas haremos magia, para la cual necesitaréis vosotros mismos, porque será magia en vuestras manos, una baraja de cartas. Si no tenéis la baraja, id a por ella rápidamente para poder hacer ese juego que haremos al final de la misma. La primera sección es sobre ciencia. Y hoy vamos a hablar de una ciencia que realmente habría parecido magia solo hace unos pocos años. Tiene que ver con el sistema de posicionamiento global, o más comúnmente conocido como GPS. Tome la segunda a la derecha. Casi todos hemos oído un mensaje como este, dictado por una voz insinuante y profunda desde un aparato no mucho más grande que un teléfono móvil colocado sobre el salpicadero del coche que nos lleva por el camino más corto a un destino predeterminado. Muchos hemos luchado con frustración contra el mensaje «cambie de sentido cuando esté permitido», cuando sabemos que la dirección que llevamos es la correcta y no admitimos la que nos dicta la voz del dichoso aparato. Los GPS son cada día más comunes y solo en España ya circulan más de 3 millones. Su uso continúa creciendo a ritmo constante. Los más comunes son los que encontramos en los coches y que nos permiten navegar desde un punto a otro de forma rápida y generalmente segura. Pero también los encontramos en los teléfonos y en algunos relojes sofisticados utilizados por los atletas para medir el rendimiento físico. Además, están los GPS utilizados por los senderistas y los aficionados al campo, que permiten atravesar zonas desconocidas recreando los pasos de un viajero anterior. Ubicar el lugar donde encontramos rebollones o donde hay que buscar la trufa. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de cómo es posible que estos pequeños aparatos sean capaces de situarse en el mapa y decirnos, con un error de pocos metros, dónde estamos ubicados. La pregunta es entonces, ¿cómo funcionan los GPS? Antes de hablar de los entresijos de los mismos, un poco de historia. El sistema de posicionamiento global fue desplegado por el ejército americano con el objeto de tener conocimiento lo más preciso posible de dónde estaban ubicados o bien objetos o bien personas en el campo de batalla. Pero allá por el año 2000, más concretamente el 1 de mayo del año 2000, los americanos decidieron liberar el uso de este sistema, que está formado por un conjunto de satélites que orbitan la Tierra. El conjunto de satélites se llama NavStar. Hay unos 25 satélites orbitando la Tierra y son los que emiten unas señales, unas microondas, que al ser recibidas por esos aparatos de mano, esos GPS, nos permiten ubicarnos. Por curiosidad, simplemente una pequeña curiosidad, es que fue pocos días después de esa liberación del 1 de mayo del 2000, para comprobar que efectivamente era posible con los GPS de mano el personal no civil localizar las coordenadas con precisión de un punto cualquiera de la esfera terrestre. Hubo un individuo en Estados Unidos que escondió en el bosque una caja con unos pequeños regalos y un mensaje para el primer descubridor de esa caja. Era como un pequeño tesoro, y publicó las coordenadas de ese tesoro en Internet. A los pocos días recibía un mensaje de un individuo que había visto las coordenadas, había cogido su GPS y efectivamente había sido capaz de encontrarlo, porque la señal del sistema de posicionamiento ya no estaba perturbada, no estaba perturbada con ruido, y se podían localizar con precisión esas coordenadas. Era el nacimiento de lo que se conoce hoy como el geocaching, una búsqueda de tesoros tecnológica que cada vez tiene más adeptos. Algunas curiosidades antes de comentaros cómo funcionan es que, por ejemplo, los GPS no funcionan dentro de casa. Más de una vez, en alguna ocasión he recibido llamadas de un amigo que me acabo de comprar un GPS y estoy probándolo y no consigo que me coja los satélites. Obviamente tenemos que estar en el aire libre para que el GPS sea capaz de coger recepción de esos satélites y ubicarnos debidamente.
Tampoco gastan teléfono. Algunos también compañeros me han preguntado, pero bueno, ¿qué cantidad de teléfono estamos gastando? No estamos gastando teléfono, porque lo único que estamos haciendo, el GPS es un elemento pasivo que está recibiendo las microondas que emiten los satélites que están en órbita, precisamente siendo utilizados para esa ubicación. Y comentar que siempre dicen, ¿no?, que los hombres cuando están viajando nunca preguntan las direcciones, o nunca preguntan cómo llegar si se han perdido algún sitio, mientras que las mujeres, por el contrario, no es así, ¿no? Pues yo creo que los hombres ahora mismo con los GPS han llegado a un punto de vuelta, le han dado una vuelta de tuerca al tema este de no preguntar, y ahora no solo no se pregunta, sino que se siguen estrictamente las instrucciones dadas por el GPS, de manera que muchas veces hay que dar más de un rodeo que no debería de estar planificado, o bien porque los mapas que tiene el GPS no están al día, o bien simplemente porque el GPS no ha sabido llevarnos desde el punto A hasta el punto B. Se habla, en algunos casos, de camiones, de estos trailers con 4 ejes, que han acabado perdidos en mitad del bosque, en mitad de un camino de tierra, intentando encontrar la entrada de una autopista, porque han seguido el GPS, las instrucciones del GPS al pie de la letra, o de grupos de senderistas, de excursionistas, que han quedado perdidos en el desierto y han tenido que pasar la noche en los coches simplemente por intentar llegar a aquel punto siguiendo las instrucciones del GPS. Pero hablemos de cómo funcionan los GPS. Y para eso vamos a utilizar unas imágenes. Colocamos la primera imagen porque los que hayáis oído de cómo funcionan los GPS, habréis oído que tiene algo que ver con la triangulación. Supongamos que estamos en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, y que en el espigón, digamos, del puerto de Valencia hay un elemento que es capaz de enviar una señal de manera que nos diga a qué distancia estamos de ese elemento. Y supongamos, por ejemplo, que yo voy con mi aparato que es capaz de ponerse en contacto con ese elemento del espigón y me dice que estoy a 5 kilómetros del espigón. Sabiendo esa información, yo podría ya decir que estaría ubicado en algún punto de la circunferencia de 5 kilómetros centrada en el espigón. De manera que ya tengo información de dónde podría estar, en cualquier punto de ese círculo rojo. Pero imaginemos que ahora existe otro repetidor, en este caso pues en el cruce donde la vía de los ferrocarriles de la Comunidad Valenciana cruza, por Meliana, cruza la carretera. Entonces, en este caso, si la medida nos ha dicho que estábamos a 7,5 kilómetros de ese punto de cruce, pues ya sabríamos que tendríamos que estar sobre una de esas 2 circunferencias, o bien en alguno de los puntos azules o en uno de los puntos rojos. Obviamente estaremos en uno de los 2 puntos donde se cruzan las 2 circunferencias. Si hacemos un zoom en esa imagen, y lo que vamos a ver ahí es que tenemos que estar necesariamente en esta calle que queda entre la Avenida del Puerto y la Avenida Baleares, puesto que el otro punto de intersección está en el mar. De manera que simplemente con este aparato que ha sido capaz de detectar qué distancia estábamos de 2 puntos cuyas coordenadas conocíamos, hemos sido capaces de determinar cuál de esas 2 posibles alternativas serían, porque una de las 2 era imposible, no estábamos en el mar. Pues con los GPS funciona de una manera similar. Lo que estamos midiendo es la distancia desde el punto donde estamos ubicados a un satélite que está a 20.000 kilómetros de altura. Lo que ocurre es que cuando tenemos la distancia a un satélite, sabremos que estaremos en algún punto de la superficie de una esfera que tenga el centro en el satélite y una distancia igual a la distancia que nos está midiendo desde el satélite al punto donde nos encontramos. Cuando conozcamos la distancia a 2 satélites, sabremos que estaremos en algún punto de la intersección de esas 2 esferas. Si conocemos la distancia a un tercer satélite, sabremos que estamos a un punto donde se interseccionen las 3 esferas, que ya deberá ser un punto único. De manera que el objetivo es simplemente intentar medir la distancia a la que estamos de esa red de satélites Navstar que tenemos circulando a 20.200 kilómetros de altitud. Y esa no es una tarea fácil, medir esa distancia. Para hacernos una idea de cómo se hace esa medida, pues pensemos en 2 símiles. Uno de ellos es cuando estamos en una tormenta y vemos que cae el rayo y empezamos a contar los segundos hasta que llega el trueno. Entonces, sabemos la distancia a la que está la tormenta porque sabemos el momento en que se originó el trueno, el momento en que cayó el rayo,
y si multiplicamos esos segundos que han tardado en llegar el trueno por la velocidad del sonido, que es aproximadamente 1 kilómetro cada 3 segundos, podemos adivinar cuál es la distancia a la que está la tormenta. O imaginémonos, que es más o menos lo que están haciendo los GPS, imaginemos que dos personas nos colocamos espalda con espalda en este plato y empezamos los dos a recitar un poema de Neruda. Cada uno camina en dirección contraria. Lo que ocurrirá es que cuanto más lejos estemos, el poema que estemos recitando, oiremos que habrá un decalaje entre lo que recitamos nosotros y lo que oímos que nos proviene de la otra persona que está recitando ese poema. Y ese decalaje es debido a el tiempo que tarda el sonido en llegar desde el otro recitador hasta nosotros. De manera que la idea en este caso es intentar medir esa distancia a través de medir el decalaje en tiempo que hay entre dos poemas que están recitando mi GPS de mano y los satélites que están haciendo lo mismo. O sea, lo que ocurre es, recapitulemos, lo que ocurre es que en el instante 000, o sea, en el tiempo 000, los satélites empiezan a hacer un poema, que en este caso es una secuencia pseudo-aleatoria de números binarios en este caso. Y el GPS sabe que en ese mismo instante 000 tiene que emitir exactamente la misma secuencia que el satélite que tenemos orbitándonos. Entonces lo que va a medir es comparar la secuencia que le llega del satélite con la suya que está emitiendo, ver la diferencia de tiempos entre una y la otra, y con esa diferencia de tiempos lo que hará será estimar cuál es la distancia a la que está el satélite. El problema que tenemos con relación al caso del rayo y el trueno es que el sonido viaja solamente a 300 metros por segundo, pero la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que el tiempo que tarda la señal, que en este caso son señales de microondas, señales que viajan por el espectro electromagnético exactamente igual que la luz, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Una señal emitida por un satélite que tengamos encima tarda solamente 0,06 segundos, 6 centésimas de segundos en llegar del satélite a nosotros, por lo cual podremos medir ese tiempo, pero necesitaremos relojes extremadamente precisos, lo cual introduce un nuevo problema en el tema de los GPS. Porque un reloj muy preciso pues son los relojes atómicos, relojes que valen del orden de 100.000 euros cada uno de ellos. Mi GPS de mano no lleva un reloj atómico. El satélite sí que lleva un reloj atómico. El satélite sí que lo lleva, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos compensar el hecho de que yo no tengo un reloj tan preciso en el GPS? Pues lo que hacemos es, en lugar de buscar la intersección de 2 o 3 esferas, como decíamos antes, vamos a ver si localizamos 12 satélites, los 12 satélites deben de interseccionar en un único punto, y si no lo hacen es porque no tenemos exactamente bien calibrado el reloj. Con lo cual lo que va a hacer es internamente el propio GPS va a hacer unos cálculos para que ajusten el reloj de manera que la intersección de esas 12 esferas que nos entran por los 12 canales, la intersección quede en un único punto. Esa es la forma en la que conseguimos, por una parte, medir el tiempo y después medir la distancia. Para medir la distancia es importante, es muy necesario conocer exactamente dónde están los satélites. Los satélites se están moviendo en sus órbitas y esa situación, el propio satélite la conoce y la envía junto con ese poema que está recitando para identificar quién es y que pueda saber el GPS de mano cuál es el decalaje en tiempo. Esa posición, además, por si acaso, el Ministerio de Defensa americano está en todo momento verificando que es correcta, y si la información propia que tiene el satélite es diferente de la que están monitorizando desde tierra, se corrige. Hoy, como he dicho, tenemos una red de satélites que es la red Stan-Navstar, que hace que en cualquier momento podamos estar viendo entre 24 y 32 satélites desde cualquier punto de la Tierra, y son los que están emitiendo esas microondas que nos permitirán ubicarnos. Es posible que en un futuro próximo tengamos la red de satélites Galileo, que está colocada por los europeos y que también podríamos utilizarla para el mismo objetivo. Y antes de terminar, una curiosidad que me parece extremadamente interesante, y tiene que ver con el hecho de que es posiblemente el GPS la única aplicación cotidiana
en la que es necesario utilizar la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, para los que conozcáis algo de ella, sabéis que una de las cosas que dice es que el tiempo en un objeto que está moviéndose va más despacio que en un objeto que está quieto. Es la paradoja esta de los gemelos, que decían, si ponemos dos gemelos y uno de los gemelos lo lanzamos en un cohete espacial que va a una velocidad próxima a la luz y lo dejamos que esté orbitando y vuelve, cuando vuelva el gemelo habrá envejecido muy poco, habrá pasado muy poco tiempo para el gemelo y su gemelo que se quedó en la Tierra es posible que ya haya envejecido. Hay esa paradoja, cuando uno está moviéndose el tiempo va más despacio. Y eso lo que hace es, puesto que en este caso los errores en una milésima de segundo pues suponen decenas de metros de error, en este caso lo que ocurre es que los satélites están dando vueltas y están moviéndose. Entonces, utilizando la teoría de la relatividad, nos dice que es necesario corregir en unas pocas milésimas de segundo la frecuencia o la velocidad a la que funcionan los relojes de satélite para que se corrija, digamos, ese hecho de que el tiempo en los objetos en movimiento se mueve más despacio que en los objetos en tierra. Y no deja de ser una cosa curiosa, ¿no?, que la teoría de la relatividad de Einstein tenga esta aplicación en algo tan simple. Y bueno, voy a ver si me coloco la próxima ubicación donde tengo que ir y me marcho para allá, pero antes seguiremos con el programa, con la siguiente sección. Bueno, la pregunta, como sabéis, en esta sección lo que queremos es responder algunas preguntas que sobre ciencia o tecnología tengáis las personas de la audiencia. Para ello tenemos una página web, así como una dirección de correo electrónico, que tenéis ahora mismo en pantalla, placebus-rtv@upv.es, o directamente en el blog del programa también podéis entrar y en la parte de comentarios colocarnos vuestras preguntas. El blog es placebus.upv.es. La pregunta de hoy, puesto que todavía no hemos recibido, estamos empezando y no hemos recibido, es una nueva pregunta que nos lanzan desde aquí, desde el propio plató, y tiene que ver con los equinoccios. Si pensáis el equinoccio del día este día en el que la noche y el día son exactamente de la misma duración, pues que es cuando entra la primavera y cuando entra el otoño, si os recordáis cuando hablan de ello en televisión, cuando el hombre del tiempo dice va a entrar la primavera, nunca entra el mismo día del año, exactamente el mismo día del año, ni a la misma hora. Entonces, ¿por qué es eso así? ¿Por qué los equinoccios no entran exactamente en los mismos días? Pues para ello vamos a explicarlo con este pequeño modelo de plastilinas que me he traído aquí. Fijaos, vamos a suponer que tenemos aquí lo que sería la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol, que sería esta elipse, donde el Sol está ubicado aproximadamente en el centro, bueno, más exactamente en uno de los focos de la elipse, pero es una elipse que no es muy oblonga, no es muy alargada, sino es una elipse bastante próxima a lo que sería un círculo. La Tierra está dando vueltas alrededor de su eje, y está girando alrededor de su eje, a su vez que está dando vueltas alrededor del Sol. Pero el eje no es un eje horizontal, el eje está inclinado. Entonces, esta inclinación es la que va a hacer que tengamos, por una parte, estaciones y por otra parte es la que produce esa aparición de los equinoccios y de los solsticios, que serían los días en los que el día es el más largo, la noche es la más larga. Cuando está la Tierra dando vueltas, digamos que el eje de rotación se mantiene siempre en el mismo plano, y lo que ocurre es el equinoccio justamente ocurre en el momento en el que la Tierra, con un plano que pase por el eje vertical, es perpendicular a los rayos del Sol. Justamente en esta ubicación, los rayos del Sol son perpendiculares a ese plano vertical que pasa por la Tierra, y cuando la Tierra gira, todos los puntos de la Tierra están, digamos, expuestos al Sol durante el mismo tiempo. Lo mismo ocurre en este punto, como ocurre en este punto de aquí enfrente. Tendríamos en estos dos puntos en los que el plano que pasa vertical por el eje de la Tierra, de giro de la Tierra, es perpendicular a los rayos del Sol, tendríamos los dos equinoccios. Por su parte, los dos solsticios ocurren justamente cuando el plano que pasa por el eje está en la dirección de los rayos. Por eso, en este caso, en el que el polo norte estaría más próximo al Sol, tendríamos el caso en el que es verano
en el hemisferio norte, mientras que cuando nos ubicamos aquí detrás tendríamos el caso en el que es verano en el hemisferio sur. No tiene tanto, o sea, el que sea verano o invierno no tiene que ver con el que estemos cerca o lejos del Sol, sino simplemente con que la inclinación del eje esté apuntando hacia el Sol o no. De manera que los equinoccios ocurren justamente cuando estamos con los rayos perpendiculares a este plano, y no ocurren exactamente en el mismo día, porque de un equinoccio al siguiente la Tierra tiene que dar una vuelta, y esa vuelta no son 365 días, esa vuelta son 365 días y 8/33. La razón por la cual tenemos que añadir un día cada 4 años es la que hace que este día se vaya, o sea, el equinoccio ocurra cada año 8,33 partes de un día más adelantado al anterior. También es interesante darse cuenta que el tiempo que pasa de un equinoccio al otro, del de primavera al de otoño, no es el mismo que el que pasa del de otoño al de primavera, porque lo que ocurre es que las áreas que tiene que barrer en su movimiento de traslación la Tierra son más pequeñas en un caso que en el otro, y la ley de Kepler que gobierna el movimiento de los planetas nos dice que ese movimiento, ese barrido es un barrido que se produce a una velocidad constante, con lo cual cuando el área es más pequeña vamos más rápidos que cuando el área es más grande. Y esta es la razón por la que los equinoccios no caen siempre exactamente en el mismo día. La siguiente parte era el enigma, o el acertijo. Lo primero que vamos a hacer es resolver el enigma de la semana pasada. Recordad que lo que planteábamos era un problema en el que teníamos un electricista enfrente de 3 interruptores. Sabíamos que uno de esos interruptores encendía una bombilla que teníamos en una habitación contigua a la que no teníamos acceso visual directo, de manera que para saber qué interruptor accionaba la bombilla había que desplazarse a la otra habitación. La cuestión era que el electricista había sido capaz de idear una manera en la que simplemente con un viaje poder detectar cuál era ese interruptor. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo. Esto tiene que ver con el tema de los LEDs que vimos el año pasado. Si la bombilla del otro lado hubiera sido de LEDs, no lo hubiera podido hacer, porque acordaos que los LEDs no se calientan. Pero si es una bombilla incandescente, que se calienta por el hecho de estar encendida, el electricista lo único que tuvo que hacer fue encender el primer interruptor, apagarlo y luego encender un segundo interruptor e ir inmediatamente a la otra habitación. ¿Qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es que si fue el primer interruptor el que encendía la luz y la luz la ha apagado porque lo ha desconectado, la bombilla estará caliente. O sea que la bombilla cuando vaya puede ocurrir 3 cosas: que esté encendida, con lo cual es el interruptor que ha dejado encendido, que esté caliente, con lo cual sería el interruptor que acaba de apagar, y que esté apagada y fría, con lo cual el interruptor que lo acciona sería el interruptor que no ha tocado. Parece sencillo, ¿no? El enigma que vamos a poner para esta semana es un problema matemático. Imaginemos que tenemos tres números seises, 3 números seises pues como los que podríamos tener pues a lo mejor para unas velas de cumpleaños. La pregunta es, con estos 3 números seises, ¿cuál es el mayor número que podemos construir? Y si conseguís responderla, después responderme al problema con 3 números doses. La respuesta en el siguiente programa. Y ya sabéis, no os olvidéis de consultar nuestra página web para conocerla. Y finalmente vamos a hacer la parte de la magia. Espero que hayáis tenido tiempo para conseguir una baraja, porque vamos a hacer un juego que se llama la sabiduría, que se hace con 8 cartas, 4 negras y 4 rojas. O sea, espero que tengáis la baraja y de la baraja escojáis 4 cartas rojas y 4 cartas negras. Bueno. Bien, una vez las tengáis, lo primero que vamos a hacer, pues se llama la sabiduría por lo siguiente. Estamos en un programa de ciencia o magia. Entonces, digamos que hay cosas que van a ser científicas y otras cosas que van a ser mágicas.
Las mágicas están representadas por las cartas rojas, las científicas están representadas por las cartas negras. Y lo que vamos a hacer vamos a ser tan sabios que vamos a saber distinguir las científicas de las mágicas. Lo primero que vamos a hacer es alternar las cartas. Vamos a poner negra, roja, negra, roja, negra, roja y negra, roja. ¿De acuerdo? Recogemos las cartas y ahora tenemos que repetir los siguientes movimientos. Recordad, primer movimiento, vamos a cortar. Cortar era separar en dos montones y colocar uno encima del otro. Podemos volver a cortar. E incluso podríamos cortar otra vez. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es coger y contar 3 cartas encima de la mesa. 1, 2 y 3. Recogemos las 3 cartas y ahora cada uno que haga lo que quiera, o ponerlas encima o ponerlas debajo. Vamos a repetirlo. Contamos 1, 2 y 3 y quien quiera que las ponga encima y quien quiera que las ponga debajo. Vamos a repetirlo pero ahora con 4 cartas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 y como he dicho, quien quiera... Vamos a hacer un poquito más difícil todavía. Aquí vamos a coger o bien la carta de arriba o bien la carta de abajo. Quien quiera la de abajo, quien quiera la de arriba, y la cambie de sitio. La de abajo arriba o la de arriba abajo. Yo voy a cambiar la de abajo arriba. Luego que coja las 4 cartas y las coloque encima o abajo, como quiera. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3 y 4, y ahora voy a pasar la de arriba a abajo. Y voy a colocar las 4 que me quedan, las voy a poner debajo. Vamos a hacer un último reparto. Vamos a hacer 3 montones, una carta por carta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y 2. Bueno, solamente, claro, nos queda un montón con 3, uno con 3 y uno con 2 cartas, no pasa nada. Cogemos el de 2 cartas, lo echamos encima del que tiene al lado, cogemos los 2 montones y colocamos uno encima del otro. Me da igual cómo, ¿vale? Y repetimos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y 2. Tenemos el montón pequeñito, lo vamos a colocar encima del de al lado. Cogemos los 2 montones y colocamos uno encima del otro, me da igual. Y ahora ya vamos a acabar. Los separamos las cartas en 2 montones. Y si hemos sido sabios y hemos sabido separar lo que es la magia de la ciencia, tendremos en un montón todas negras y en otro montón todas rojas. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa.